programa que recién presenté, ustedes lo pudieron ver, se llama Fruitmaster. Y bueno, lo que tiene que ver acá, el concepto de la pregunta que planteé, tiene que ver con algo llamado gamificación y que yo lo tomo desde el aspecto de la neurodidáctica. Neurodidáctica se puede decir, según el concepto de Gerard Price, instalado a fines de los 90, como el estudio científico que se hace de los aportes del cerebro para el aprendizaje, es decir, se pueden diseñar herramientas educativas a partir de cómo concebimos el cerebro. Por lo tanto, la neurodidáctica nos ayudaría a comprender cómo potenciar el proceso de aprendizaje a partir del conocimiento del cerebro. Por lo tanto, una de las preguntas que me hice junto con mi compañero al momento de pensar cómo hacer que los chicos pudieran aprender mediante un circuito neurodidáctico el arte de la flauta, las notas sol, la, si, do, agudo y re agudo en la flauta dulce, fue lo que nos motivó a preguntarnos cómo lograr esto. Por lo tanto, un circuito neurodidáctico se plantea como un prototipo, un modelo didáctico de aprendizaje que es autosustentable con la ayuda del profesor. Vale decir que al pasar por diferentes pasos, el estudiante puede aprender un contenido con la guía del profesor, pero también basándose en cómo aprende el cerebro. Por lo tanto, para probar esta teoría, ¿qué hicimos? Diseñamos un experimento que constaba de dos cosas. Uno, un grupo con una metodología experimental, a la que le denominamos el grupo neurodidáctico, para saber cuánto era el efecto que podía tener el aprendizaje y las notas que les mencioné. Y un grupo alternativo con metodología tradicional, que también cuenta como un grupo experimental, pero al cual le denominamos control por las características socioculturales que tienen en el ámbito educativo. Vale decir que un grupo con una metodología tradicional va a tener en una clase de música una partitura en la cual a los niños se les va a enseñar, por ejemplo, el si, el la, con un método analítico. Los niños van a practicar la flauta y al cabo de 1 o 2 semanas a los chicos se les evalúa correspondientemente a la nota que obviamente estudiaron. Por otra parte, el grupo experimental, o el grupo al que denominamos el grupo de Fruitmaster con esta impronta neurodidáctica, al principio de la clase se les estimulaba a los chicos con unas preguntas para favorecer la curiosidad. Vale decir que estamos estimulando el hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens, son las que están relacionadas con la motivación y además con la memoria. Después de eso, los niños jugaban con el software, el Fruitmaster, más o menos 2 o 3 veces como práctica. Luego de eso, usted puede darse cuenta que los niños retroalimentaban la información con la ayuda del profesor, con una guía, después de la experiencia sensorial. Volvían a jugar con el videojuego, pero al cabo, después de esa experiencia, los niños retroalimentaban la información con una guía que se le entregaba. ¿Esto para qué? Para favorecer el desarrollo de las memorias a largo plazo. Para que al final de la clase los niños terminaran tocando nuevamente con el Fruitmaster. Es importante agregar que en este experimento del grupo, digamos, que tomamos como experimental, no se le aplicaron evaluaciones, a diferencia de este grupo que sí las tenía. Por lo tanto, porque queríamos probar cuánto era el efecto que podía tener en el aprendizaje. ¿Cuántas sesiones fueron las que se aplicaron? Ahí aparecen, fueron 8. Otro dato importante, los niños no sabían tocar la flauta dulce, eran puros en ese sentido. Se hicieron evaluaciones pre-test y post-test, en donde obviamente pre-test arrojó que los niños no tenían el dominio de la flauta. Y además se midieron ciertas variables de aprendizaje y motivación. ¿Qué demostró el experimento? Bueno, por un lado, los resultados del aprendizaje de la flauta, de cómo significaba que el niño al tomar la flauta, y al preguntarles, por ejemplo, niño, tócame un la, o tócame un si, tócame un do, o un re, etc. ¿Qué reveló la investigación? Bueno, por un lado, de un total de 18 puntos que se hizo en el post-test, porque no vale la pena decir el pre-test porque no sabían nada, en el post-test, el grupo tradicional arrojó un total de una media de 12,5, mientras que el grupo experimental arrojó un total de 11,4. Esto se llevó a una prueba estadística de Test Student para revelar cuánto era la significancia estadística entre los dos grupos. Y lo que dijo la prueba fue que no hay diferencia estadística significativa. Por lo tanto, se puede decir que hay un pseudo empate técnico en términos estadísticos. Vale decir que los dos aprendieron, digamos, lo mismo, ¿ya? Aunque el grupo control tuvo un poquito más de efecto en el aprendizaje. Otro, se les pidió a los niños reconocer una nota en el papel. Vale decir, se le dijo, ¿tú me puedes decir qué nota es la que yo te estoy presentando ahí? Entonces se les pone alternativa. Por ejemplo, la alternativa A era un la, un re, un sol, etc. Y el niño tenía que marcar cuáles fueron los resultados. Ninguno de los dos grupos aprendió estadísticamente más que el otro. Es decir, ocurre lo mismo que en la variable anterior. Sin embargo, aquí los niños del Fruitmaster, con la metodología neurodidáctica, sacaron un poco más de décimas, digamos, en una comparación de 9,31 versus
9,51. Esto fue en un total de 12 puntos. ¿Ya? Como dije, no hay diferencia estadística significativa. Por otra parte, es importante recalcar que cuando se hizo la prueba de la variable, se les dijo, niños, por favor, en el papel, ¿me puede escribir usted un sol, me puede escribir un la, un do agudo, etcétera? Aquí sí hubo un cambio, y esto es lo que nosotros queremos revelar, que los niños de la metodología tradicional obtuvieron un total de 9 puntos, una media de 5,68, mientras que los niños del grupo experimental, es decir, los del Foodmaster con la metodología neurodidáctica, obtuvieron un 6,75, lo cual puede ser muy posible debido a la formación de memoria que tuvieron cuando tenían que escribir la nota. Y bueno, aquí estamos hablando de un aprendizaje que tiene más bien que ver con un tipo de conocimiento conceptual, no es tanto aplicado, pero sí es conceptual y hubo diferencia. El circuito neurodidáctico, como dije, obtiene las diferencias significativas. Otra prueba que se le hizo, post-test. Al principio, antes de hacer la investigación, los niños puntuaban un total de 21 puntos de una prueba en la cual, por ejemplo, se les tiraba una nota en el piano, se les decía, por ejemplo, esto, y la segunda nota, los niños tenían que reconocer si era aguda, grave o igual. Vale decir que si yo les decía esto, y después aparecía otra, ellos tenían que reconocerla como agudo. Si hubiera sido la misma, habrían tenido que marcar. ¿Qué dijo la investigación? O sea, al principio estaban iguales, puntuaban 21, de un total de 27 puntos. Eso es lo que reconocían en la prueba de autoperceptiva. Sin embargo, después de hacer la intervención, los niños del grupo tradicional más o menos se mantuvieron, subieron un poco, a 22,18, mientras que los del grupo de la metodología experimental alcanzó 24,18. Esto nuevamente se llevó a una TED Student y reveló que el circuito neurodidáctico obtiene diferencia. Nosotros creemos que es posible porque los chicos, como practicaron más flauta, los otros solamente tocaban, digamos, por el contenido de la clase, mientras que estos sí tenían una rigurosidad en el proceso, es decir, siempre estaban tocando. ¿Ya? Otro aspecto importante, determinamos el grado de motivación en la clase de música. Para esto utilizamos una escala tipo Likert, en la cual se le hizo pregunta a los chicos. Se les preguntó, por ejemplo, la clase de música me motiva a participar con entusiasmo, y en relación a esta escala los niños tienen que marcar una X. ¿Qué dijo el grupo control, grupo tradicional? Esto es la medición pre y post test. Antes de la intervención, el grupo tradicional señaló que su grado de motivación en la clase era un 6,1, mientras que después del experimento esta decayó levemente a un 5,8. Veamos qué pasó con los del grupo de la metodología experimental. Al principio puntuaban un 4,9, mientras que después de la intervención el grupo experimental alcanzó en el tema de entusiasmo en la clase de música un total, una media de 5,8, es decir, subió bastante. ¿Ya? Sin embargo, acá la diferencia tampoco es estadística, pero se puede decir que sube. Entonces le pregunta, la clase de música me motiva a trabajar con mis compañeros. El grupo tradicional señaló en un 5,6, eso es lo que le motivaba. Después de la intervención, esta no varió mucho, digamos se mantuvo. ¿Qué dijo el grupo experimental? Al principio de la clase de música, para trabajar con sus compañeros, le motivaba un 5,1, mientras que después de hacer la intervención con el Foodmaster y la metodología neurodidáctica, esta alcanzó un 5,7. Nuevamente la diferencia no es estadística, pero se puede notar que hay una variación en el tema de la motivación. Nosotros explicamos que se debe a que los chicos al trabajar con sus compañeros cuando tenían que tocar la flauta dulce en conjunto y lograr el objetivo de la clase, mediante el juego, puede haber hecho que la motivación haya subido. Y además de eso, evaluamos el grado de motivación de los niños con respecto a lo que aprendo en mi clase, ¿me será útil en mi tiempo libre? Que reveló la investigación. Que al principio el grupo tradicional, antes de la intervención, dijo que la clase de música podía ser importante en una media de 6 puntos. Después de la intervención, al parecer está bajo un poco. Y lo señala ahí con un gráfico de 5,7. Mientras que los chicos de la metodología experimental con el Foodmaster señalaron que al principio la clase de música les iba a motivar en su tiempo libre de un 5,3, mientras que después de la intervención ellos creen que la clase de música les va a ser útil en su tiempo libre en un 5,8, lo cual nuevamente nos afirma que subió la motivación. Insisto, no es estadísticamente significativa, pero algo subió. Y lo que ustedes se dan cuenta siempre es que el grupo control o bien se mantenía o decaía un poco. Sin embargo, el grupo experimental, al parecer, siempre mantenía una motivación acá, pero subía algunos peldaños.
Y eso, digamos, uno de los grandes resultados que tenemos de la investigación. Ahora les voy a mostrar acá, porque tuvimos el permiso del colegio, para presentar un extracto, un pequeño video de lo que se hace. Primero, los niños del grupo experimental, esta fue una de las primeras intervenciones que se hizo, y posteriormente aparece en la misma replicación del experimento, pero con niños de segundo básico. El video es muy corto y se los quiero mostrar. Aquí va. Más en la replicación del experimento en niños de segundo básico, que es lo que estamos haciendo ahora. Video cortito para mostrar un poco los resultados del experimento. Conclusiones con respecto a esta investigación. Por un lado, al parecer estos software educativos que son muy didácticos y que tienen este concepto de la gamificación pueden influir en el aprendizaje de un contenido. No obstante, tampoco vamos a dejar de lado la clase tradicional, pero una de las conclusiones interesantes es que funciona, y funciona también como una metodología tradicional. Por lo tanto, vale decir que en esta encuentro didáctica, el repertorio que nosotros podemos tener como profesores, como investigadores, es que hay un gran abanico, ¿ya? Y nosotros creemos, por los resultados del experimento, que sí funciona. Probablemente hay que hacer algunos ajustes metodológicos, pero hay un efecto interesante en el aprendizaje. Por otro lado, descartamos también el mito de que los niños, al estar involucrados con la tecnología, posiblemente van a aprender más que una clase tradicional. Eso no necesariamente va a pasar, como lo postula un autor llamado Mark Prensky en su libro Nativos Digitales, los cuales pone que nosotros, al estar expuestos a muchos estímulos, el cerebro de los niños, como es plástico, se adapta a esto y puede hacer que obviamente aprendan más, pero no necesariamente así. Esto nos hace recordar entonces la importancia que tiene el cerebro en el aprendizaje, ya que es capaz de adaptarse a diferentes plataformas de aprendizaje. Vale decir, aprendizaje en forma tradicional o aprendizaje con este tipo de didáctica, ¿ya? Por lo tanto, se descarta este neuromito, este posible neuromito. Otra cosa importante, creemos que la motivación sí puede ser un elemento importante dentro de este tipo de didáctica, ya que se potencia el juego y, digamos, el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Por lo mismo, vale decir acá, recalcar el concepto de engagement que se utiliza hoy en día en gamificación, que tiene que ver con el compromiso, y que nosotros también creemos que eso es lo que hizo la diferencia en términos estadísticos con la motivación, en términos de cómo ellos se sentían en la clase. Bueno, por último, podemos decir que la memoria se distribuye en dos sustratos cerebrales principalmente. Tenemos la memoria declarativa o explícita, que es cuando nosotros recordamos conocimientos, los eventos, y además la memoria de tipo no declarativa o implícita. Un buen ejemplo de esto es lo que les mostré en la investigación. Por un lado tenemos chicos que escriben las notas musicales de la flauta dulce en papel, y también está el aprendizaje procedimental, que es cuando lo tocan. Sin embargo, no porque tengan un dominio más bien del aspecto conceptual van a hacer que toquen más, van a tocar mejor lo que es la nota. Sin embargo, al tener diferentes sustratos cerebrales, esto puede potenciar a largo plazo el aprendizaje de los estudiantes. Y lo que siempre decimos que es importante favorecer la práctica con la teoría, ya que algunos psicólogos cognitivos del ámbito educacional plantean que siempre es bueno trabajar desde el concepto, es decir, cómo yo aprendo lo que es la nota sol, la nota la, y después pasar a ejecutarla. Ya, es decir, yo conozco, comprendo y luego aplico. Sería lo mejor. ¿Ya? Y que nosotros creemos que a largo plazo esto sí tiene efecto en el circuito neurodidáctico. Bueno, por último, quiero dejar planteado acá, en este encuentro de didáctica y con esta investigación realizada,
Si puede la neurodidáctica generar herramientas alternativas de aprendizaje para el sistema educativo actual, les dejo plantear esa pregunta. Así que bueno, agradezco la participación en este encuentro y si alguien tiene alguna duda, va a poder hacer. Primero felicitarte porque la investigación me gustó mucho. Algo que no encuentro que, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, efectivamente, a través de esta investigación, por lo menos, digamos, puedo yo personalmente creer, pensar, digamos, y sentir que los recursos tecnológicos pueden, digamos, colaborar en los procesos formativos de nuestros niños. Algo que me quedó por ahí es que, por ejemplo, me mostraste las sesiones del grupo control o de experimental, sí. ¿Era la experimental o control las que mostraste en el Power? ¿Cuál de todas? Las 8 sesiones eran del grupo experimental o control, eso me acuerdo. De los dos. Eran los dos. Ah, ya fueron 8 sesiones de. Fueron 8 sesiones para los dos. Eso, Sí, eso sí. No, fueron eso quería subsanar. Sí, es decir, por ejemplo, no sé, pues se evaluó el tema del aprendizaje conceptual. No, siempre fueron 8 sesiones para cada grupo. Ahora, en términos, la estrategia, ¿cómo funciona? ¿Los niños visualizan los colores que entran al castillo? Sí, o sea, principalmente lo que hace el software es hacer, claro, pues al principio hace toda una historia, le dice, oigan niños, saben que vamos a aprender a tocar la flauta dulce, y acá hay un dragón que le encanta comer fresas, dice. Ya. Entonces vienen unos murciélagos y se las comen. Entonces el chiste del juego está en que los niños le dicen, pero pasa algo, como los murciélagos van y se comen a los dragones, tú los puedes ayudar con una flauta dulce tapando los orificios del castillo, para que así cuando tú toques, soples. ¿Y la asimilación entre la nota y qué es lo que visualizan el color? Cuando es rojo, digamos. Claro, ellos lo van asociando el rojo, por ejemplo, el rojo es do, el re, por ejemplo, es verde, y de hecho nos pasó que nos dimos cuenta que los chicos también asociaban el tema de los colores con esto. Pero además de eso, el castillo les muestra qué orificios tapar. Ya eso. También le el muestra. castillo tiene Sí. coincide con los orificios de la flauta, digamos. Coincide, pero además parece que el color genera la asociación interesante para que los niños apliquen eso y puedan tocar. Pero Es decir, son los mismos colores del método de la cabeza, ¿no? No, no son los mismos. No, pareciera que son, pero no son los mismos. No, este es un método que inventaron unos portugueses, ¿ya? Pero no pensaron en el método de... No. Lo pensaron como, digamos, porque es bonito, digamos, es más atractivo tal vez para los niños. Y por lo mismo puede ser que hayan pensado en ocupar los colores, podría haber sido, no sé, pues... Y al mismo tiempo me parece que ellos como asimilan color, posición del orificio, además tienen como una cortina de fondo donde lo que ellos suenan sí. Coincide con la melodía. Exacto, que hace hay la una música. Es por decir un Guitar Hero, pero para flauta dulce. Sí. En el fondo es eso, un Guitar Hero para flauta dulce. ¿Alguien tiene otra pregunta? Claro, flauta Hero. ¿Y dónde se puede conseguir eso? ¿Todavía está en pañales? Está en pañales. Nosotros conversamos con las personas que, digamos, crearon el software. Son Horacio Classroom. Ellos están, tú lo puedes buscar como Fruitmaster. Fruitmaster. Si tú lo buscas en la Play Store, el programa está para celular, para tablet. Cuesta más o menos 3.700 pesos. No es caro. O sea, de hecho, hay muchos niños en la clase que nos preguntan, profe, ¿dónde lo puedo comprar esto? ¿Cómo yo lo adquiero? El programa está en internet. Y uno le dice, mira, tú lo puedes comprar porque ellos son más tecnológicos. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, algunos quedan entusiasmados con esta idea. ¿Ya? Sé que se puede comprar para computador. De hecho, si tú te contactas con la gente de la empresa, o yo te puedo dar el correo después, sí, porque de hecho nosotros le tenemos que pedir permiso a la gente y nos dieron la licencia para hacer la investigación. Ellos a veces regalan licencia. A nosotros nos regalaron por el tema de que estamos haciendo la investigación, pero ellos son muy generosos, muy bondadosos en el sentido de que les gusta que su programa se difunda y lo puedan aprovechar, porque finalmente esto que hablaba al principio, la gamificación, está muy enlazado hoy en día. O sea, qué mejor forma que aprender jugando, como lo dije. O sea, no necesariamente vas a aprender más que una clase tradicional, porque de hecho así lo han demostrado otras investigaciones. Por ejemplo, también sabemos de un juego que se hizo de fracciones, donde los chicos tenían que tener una metodología tradicional y una experimental, y no, al final empataron. No es que el grupo aprenda más, pero probablemente es más motivante, y así también lo reflejamos. Pero como recurso complementario está perfecto. De hecho, esa es la gran conclusión a la cual nosotros llegamos. Ojalá complementar lo que es la clase de música, tocar lo tradicional, pero complementarlo también con lo que es una metodología, digamos, como la de este software. Porque a los niños les seduce, les encanta, es bien atractivo para ellos y les motiva. ¿Sí? Aplausos. Respecto, claro, como
alcanzo a trabajar con figuras rítmicas? No, eso no se alcanzó a hacer. No se alcanzó a hacer. Lo que sí te puedo decir es que después de haber hecho la investigación, que nosotros nos prestaron un curso para poder hacer. O lo otro, trabajando así como el tema de las alturas, como el pentagrama, algo así, No, a lo mucho, lo más que se podía alcanzar en eso, el tema del software, que claro, el juego te presenta que viene un murciélago, viene un trabajo, por ahí se genera algo de la altura. Pero también, si se piensa, nosotros pensamos que probablemente una de las razones porque los chicos habían alcanzado un mayor desarrollo perceptivo tonal, era porque más que nada por la práctica, no era tanto porque los monitos no se van subiendo, van bajando. Puede ser una posible explicación, pero no necesariamente porque de repente te tira el re y el re está más bajo que el do. Por ejemplo, viene el murciélago. Entonces, una posible. Lo que sí te puedo responder es que los niños, después de tocar con este software, con este modelo de aprendizaje, volvieron a tocar una canción con partitura, empezaron a tocar partitura. Y la profesora que dirigió después la clase, porque obviamente nos prestó el curso, señaló que al parecer estos chicos tienen mejor el desarrollo de habilidades, porque tuvieron más la práctica, digamos como en un término taxonómico, fue más autogénico, es decir, partieron jugando, tocamos, y después recién nos vamos a la teoría musical. Mientras que los de acá, al parecer, como no pasaron por ese proceso y se fueron al tiro a tocar, perdieron esa riqueza. Es una posible explicación. No puedo decir esto es así, porque no, pero en las posibles Falta razones. todavía pulirlo, claro. Puede ser, puede ser. Eso sería interesante, digamos, si existiera esa relación simbólica entre lo que decía mi colega ya, Sí. con la altura, lo que decía Vania por allá también, Sí. si los colores además están relacionados con el método Stella. Sí. Bueno, Bueno, sería interesante. queda para la o sea, para la investigación en didáctica. Hoy día yo vine a plantear el circuito que nosotros desarrollamos, que no es solo el software, o sea, quiero hacer hincapié en eso, no fue solo el software, sino que hubo una mirada, una intención didáctica basada en cómo aprende el cerebro, es decir, en emocionarlo, en hacer que repitiera tantas veces, en después de eso tomar esa experiencia, generar taxonomías para los chicos, porque yo en algunos momentos de las clases, como no tuvieron evaluación, y acá quiero recalcar eso, yo no podía hacerle una evaluación a los chicos, porque ¿qué significaba para mí decirle, oye, la próxima semana hay prueba? Que probablemente los resultados no hayan sido por el software, sino que hayan sido por la prueba. Entonces teníamos que saber qué tanto podían impactar. Al parecer sí tiene muy buenos efectos. Y no es lo más interesante, digamos, que la motivación no disminuyó, sino que No, igual... al parecer sí así sube. Y hoy los chicos están motivados. Están tocando esa canción, la de los elefantes, tan, tararán, tan. Se agregaron nuevas notas, las notas de abajo. Pero de una, o sea, no tuvieron un proceso de nota por nota, nota por nota, y eso es lo que quería explicar. Y están los dos grupos, el otro grupo también partió haciendo lo mismo. La gestáltica. Pero ocurrió algo interesante, y eso es lo que quería decir. Al parecer el grupo de la metodología neurodidáctica tuvo efectos interesantes en el proceso de los estudiantes, porque ahora están motivados, se saben las notas, tocan, pueden reconocer, y al parecer el otro grupo perdió esta riqueza. Entonces, una de las posibles explicaciones que tenemos que al no estar tan, digamos, ordenado el proceso, y quizás nosotros creemos que el código que nosotros le enseñamos a los chicos para aprender la flauta dulce, después de haber aprendido, después de haber tocado, por ejemplo, tocaron el re. Nosotros creamos un código de números que seguramente ustedes también lo conocen o lo aplican de otra forma. Pero los niños aprendieron esto, a hacer esto. Por ejemplo, para hacer la nota así... Ese es el castillo, ¿cierto? Sería el castillo, Ah. pero yo después les pasé una guía para poder hacer la retroalimentación de la escritura. Fíjense bien que para hacer el sí, por ejemplo, ellos tienen que decir el sí se hace tapando el 0 y el 1. El sol se hace tapando el 0, el 1, el 2 y el 3. Y los chicos al parecer recuerdan eso en su formación, lo cual está asociado a esta corteza del lóbulo temporal, lo que explicaba, y a la corteza prefrontal en el cerebro. Y al parecer ellos recuerdan mucho cómo hacer este proceso, porque lo hemos visto en el otro grupo que tenemos, en el que estamos replicando la investigación, que ellos recuerdan muy bien cómo enlazar. Entonces una de las posibilidades, después de haber tocado la canción de los elefantes, que nosotros no tuvimos nada que ver ahí, es que al parecer ellos desarrollan mal el concepto de memoria en la flauta, porque tienen el concepto y después lo aplican. En cambio estos, los del grupo control, parecen no tener, digamos, esta herramienta metacognitiva que les permite, digamos, alcanzar el desarrollo práctico de la flauta. Es decir, tienen el concepto, pero además la práctica. Muchas gracias, Luis. Sí, pues, así que bueno, cualquier duda,